Trabajaba en un call center nocturno. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. No era el mejor trabajo, pero pagaba las cuentas. La mayoría de las llamadas eran de clientes enfadados, pero una noche todo cambió. Esa noche comenzó como cualquier otra. Me senté en mi cubículo, me coloqué los auriculares y me preparé para una larga noche de quejas y consultas rutinarias. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad, hasta que recibí una llamada que nunca olvidaré. El reloj marcaba las 3:15 de la mañana, cuando la pantalla de mi computadora mostró un número que no reconocí. Contesté con mi saludo habitual, pero no recibí respuesta. Solo escuchaba una respiración pesada al otro lado de la línea. Pensé que alguien había marcado el número por error, así que intenté colgar. Sin embargo, justo cuando iba a hacerlo, una voz suave y rasposa habló. ¿Puedes ayudarme? La voz era femenina, pero sonaba apagada, como si estuviera a punto de desvanecerse. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero mantuve mi profesionalismo. Le pregunté cuál era su problema. Estoy atrapada. No puedo salir. Mi corazón empezó a latir más rápido. Intenté tranquilizarme y le pregunté su ubicación para enviarle ayuda. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, comenzó a describir lo que parecía ser un lugar oscuro y cerrado, mencionando paredes húmedas y un olor a moho. Pregunté si había sido secuestrada, pero su respuesta me dejó helado. Estoy en la oficina. No entendía a qué se refería, así que le pedí más detalles. Lo que describió era sorprendentemente similar a la planta baja de nuestro edificio, un lugar que había sido clausurado hacía años debido a una inundación. Nadie había entrado allí desde entonces. El miedo se apoderó de mí. Le pregunté su nombre, pero antes de que pudiera responder, la llamada se cortó abruptamente. Intenté devolver la llamada, pero el número no estaba registrado. Era como si nunca hubiera existido. Decidí investigar por mi cuenta. Tomé una linterna y con el corazón latiendo con fuerza, me dirigí a la planta baja. La puerta estaba cerrada con llave, pero algo me impulsó a seguir. Usé una llave maestra que tenía acceso al área y logré entrar. El olor a humedad y moho me golpeó de inmediato. La linterna apenas iluminaba el espacio oscuro, pero pude distinguir las paredes cubiertas de hongos y el suelo inundado. Avancé lentamente, llamando a la mujer de la llamada, pero no obtuve respuesta. Todo estaba en silencio. Entonces, en la esquina de la habitación, vi algo que me detuvo en seco. Había una vieja silla de oficina, y en ella estaba sentada una figura encorvada. Me acerqué lentamente, y lo que vi me hizo retroceder. Era un cuerpo en descomposición, vestido con un uniforme de la compañía. En su mano, sostenía un teléfono antiguo. Reconocí el rostro, aunque estaba pálido y marchito. Era la mujer de la llamada. En su identificación colgada del cuello, se leía claramente su nombre, Clara Rodríguez. Clara había desaparecido hacía años, y nadie sabía qué le había sucedido. Ahora, estaba frente a mí, su cuerpo momificado en la oscuridad. El teléfono en su mano sonó, y el sonido retumbó en el silencio. Me congelé. Gracias por venir. La voz susurró detrás de mí, y sentí un aliento frío en mi cuello. Grité y salí corriendo de allí, subiendo las escaleras a toda prisa. Cerré la puerta con fuerza y nunca miré atrás. Desde esa noche renuncié a mi trabajo en el call center, pero cada madrugada, a las 3:15 de la mañana, mi teléfono suena. Nunca respondo. Conseguí un trabajo como vigilante nocturno en una vieja fábrica. El edificio era enorme, con corredores largos y vacíos que se extendían en la oscuridad. Mi trabajo consistía en hacer rondas cada hora y asegurarme de que todo estuviera en orden. El primer mes fue tranquilo. La fábrica estaba cerrada durante la noche,
y aparte de los ruidos habituales de un edificio viejo, no había mucho que reportar. Pero una noche, algo cambió. Eran alrededor de las 2:30 de la mañana cuando comencé mi ronda. Caminaba por el pasillo principal, apuntando con mi linterna a las esquinas oscuras, cuando escuché un ruido detrás de mí. Parecía un susurro, pero cuando me giré, no vi nada. Continué mi camino, pero el susurro se hizo más fuerte. Parecía como si alguien estuviera murmurando mi nombre. Apresuré el paso, sintiendo que algo me seguía. Llegué a la sala de control y cerré la puerta tras de mí, tratando de tranquilizarme. Encendí las cámaras de seguridad para revisar los pasillos, pero no vi nada inusual. Sin embargo, en una de las pantallas, noté algo extraño. Una de las cámaras mostraba una sombra en la esquina del almacén. Parecía una figura humana, pero estaba inmóvil. Tomé mi linterna y me dirigí al almacén. Cuando llegué, la figura ya no estaba. Busqué por todas partes, pero no encontré nada. Volví a la sala de control, inquieto. La sombra seguía en la pantalla, aunque no había nada allí. Las siguientes noches fueron similares. Cada vez que hacía mis rondas, sentía que alguien me observaba, que algo me seguía. La sombra aparecía en las cámaras, pero nunca la encontraba en persona. Comencé a perder el sueño, volviéndome paranoico. Una noche, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me heló la sangre. La sombra ya no estaba en el almacén. Estaba en la sala de control, justo detrás de mí. Sentí un escalofrío recorrerme y me giré rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, el aire estaba frío y una extraña sensación de presencia llenó la habitación. Decidí que ya era suficiente. Presenté mi renuncia al día siguiente, pero no antes de hablar con mi supervisor. Le conté lo que había experimentado, esperando que él también hubiera notado algo extraño. Él me miró con una expresión seria y me contó una historia que nunca olvidaré. Años atrás, un vigilante había muerto en la fábrica en circunstancias misteriosas. Su cuerpo fue encontrado en el almacén, con una expresión de terror en su rostro. Desde entonces, varios vigilantes habían renunciado, alegando que veían sombras y escuchaban susurros en la noche. Me fui de la fábrica esa misma mañana, pero a veces, en la oscuridad de la noche, siento que algo me observa, una sombra que no debería estar allí. Trabajaba en una tienda de 24 horas y solía tomar el turno de cierre. Era una rutina sencilla: limpiar, organizar y asegurarme de que todo estuviera listo para el turno de la mañana. La tienda estaba en un vecindario tranquilo, así que rara vez pasaba algo fuera de lo común. Una noche, cerca de la medianoche, un hombre entró a la tienda. Tenía un aspecto extraño, con ropas viejas y desaliñadas, y una mirada perdida. Se dirigió directamente al pasillo de las bebidas, y lo seguí con la vista, esperando a que tomara lo que necesitaba. Pasaron varios minutos y no regresaba al mostrador, así que decidí ir a ver qué estaba haciendo. Lo encontré parado frente a las bebidas, sin moverse, mirando fijamente las botellas. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero no respondió. Solo murmuró algo que no pude entender. Decidí no presionarlo y volví al mostrador. Los minutos pasaban y el hombre seguía en el mismo lugar. Empecé a sentirme incómodo. Algo en él no estaba bien. Finalmente, decidí que era hora de que se fuera, así que me acerqué de nuevo y le dije que la tienda estaba cerrando, aunque era mentira. El hombre me miró por primera vez. Sus ojos estaban vidriosos, como si no hubiera dormido en días. «No puedo irme», murmuró. Antes de que pudiera responder, el hombre colapsó en el suelo. Llamé a una ambulancia y esperé a que llegaran. Mientras esperaba, sentí una presencia extraña en la tienda, como si alguien más estuviera allí. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Entonces, el hombre en el suelo comenzó a susurrar,
sus palabras apenas audibles. No me dejan ir, no me dejan ir. Cuando los paramédicos llegaron, el hombre ya estaba muerto. Lo llevaron, y la tienda quedó en silencio. Pasé el resto de la noche tratando de olvidar lo sucedido, pero algo dentro de mí sabía que esa noche no iba a terminar bien. Al día siguiente, decidí investigar un poco sobre la tienda. Descubrí que hacía años, otro empleado había muerto en circunstancias similares. Había colapsado en el mismo pasillo y murmuraba las mismas palabras antes de morir. Nadie había logrado explicar lo que sucedió. Renuncié esa misma semana. Desde entonces, no he podido entrar a una tienda de 24 horas sin sentir que algo me observa desde las sombras. Trabajaba en un edificio de oficinas antiguo, de esos con techos altos y largos corredores que parecían nunca terminar. Mi trabajo consistía en archivar documentos en el sótano, una tarea tediosa pero solitaria, algo que apreciaba. Sin embargo, había algo en ese edificio que siempre me había incomodado: el ascensor. El ascensor era viejo y ruidoso, con una puerta de metal que rechinaba al abrirse y cerrarse. Aunque prefería usar las escaleras, el sótano solo era accesible mediante ese ascensor. Cada vez que entraba, sentía una opresión en el pecho, como si algo estuviera mal. Pero nunca le di mucha importancia, hasta esa noche. Eran las 9 de la noche y todos se habían ido. Me quedé tarde para terminar un proyecto, así que me dirigí al ascensor para bajar al sótano. Las luces parpadeaban mientras el ascensor descendía lentamente. El viaje, que normalmente tomaba unos segundos, pareció durar una eternidad. Entonces, de repente, el ascensor se detuvo con un golpe seco. Las luces se apagaron y me quedé en completa oscuridad. Intenté pulsar el botón de emergencia, pero no pasó nada. Estaba atrapado. El silencio en el ascensor era absoluto, pero podía escuchar un leve sonido como un susurro lejano. El pánico comenzó a apoderarse de mí y golpeé las puertas, tratando de forzarlas. Fue entonces cuando lo escuché claramente. Un susurro, justo detrás de mí. «No estás solo». Mi corazón dio un vuelco y me giré bruscamente, pero no había nadie allí. El aire se volvió más frío y sentí una presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Los susurros continuaron, palabras incomprensibles que parecían venir de todas direcciones. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación, pero no podía ignorar el miedo creciente en mi pecho. Finalmente, el ascensor comenzó a moverse de nuevo, pero en lugar de bajar, empezó a subir. Subió más allá de la planta baja, más allá del último piso, y se detuvo con un ruido sordo en lo que parecía ser un piso inexistente. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un pasillo oscuro y polvoriento, un lugar que no reconocía. Sentí una atracción inexplicable hacia el pasillo, como si algo me llamara. Di un paso fuera del ascensor, y en ese momento, las puertas se cerraron detrás de mí. El ascensor desapareció en la oscuridad, dejándome solo en ese lugar extraño. Mientras avanzaba por el pasillo, los susurros se intensificaron. Eran voces diferentes. Algunas sonaban familiares, otras completamente desconocidas. Me sentía como si estuviera caminando por un sueño, uno del que no podía despertar. Al final del pasillo, vi una puerta. La abrí con manos temblorosas y me encontré en una sala vacía. En el centro de la sala, había un escritorio antiguo y, sobre él, una carpeta polvorienta. La abrí, y lo que vi me hizo retroceder. Eran fotos mías, trabajando en el edificio, caminando por los pasillos, sentado en mi escritorio, incluso una de mí entrando en el ascensor esa misma noche. No entendía cómo era posible. Sentí que mi mente se quebraba, y los susurros se volvieron gritos, palabras de advertencia, de desesperación. De repente,
La sala comenzó a desmoronarse. Corrí hacia la puerta, pero el pasillo ya no estaba. Solo había oscuridad. Grité pidiendo ayuda, pero mi voz se perdió en el vacío. El suelo bajo mis pies cedió y caí en la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasé cayendo, pero cuando finalmente desperté estaba en el ascensor, de vuelta en el sótano. Las puertas estaban abiertas y todo parecía normal, pero sabía que nada lo era. Corrí fuera del edificio sin mirar atrás. Renuncié al día siguiente y desde entonces he evitado los ascensores a toda costa. Pero a veces, en sueños, vuelvo a ese pasillo oscuro, escuchando los susurros que nunca me dejan en paz.